invitar a hablar de este visitante que tenemos por unos cuantos días en la ciudad de Buenos Aires. Un poquito grande, como 37 por 20 metros, así de grande. El ser vivo terrestre más grande del planeta en algún momento, el Patagotitán. Bueno, ya te doy las buenas tardes y la bienvenida a Matías Cutro, coordinador de marketing y comunicaciones del Museo Paleontológico Egidio Ferulio de Trelew. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo Pero bien? ¿qué tal? Pero muy bien, un gusto Pero volver a qué vernos lindo por volver a esta vernos vía, por aunque sea. acá. Nos vimos ¿Qué allá tal? ¿Cómo estás? en Trelew, nos encontramos ahora a través de la pantalla, pero estás acá en Buenos Aires, ¿no? Estoy acá en Buenos Aires, exactamente, que vinimos ya a dejar montado a Patagotitán, como bien lo decías, allí quedó el muchacho en Parque Táis, justo al lado de Facultad de Derecho, así que no verlo es imposible, Es porque es imposible. bastante grande, como bien lo decías. Bueno, ¿fue el ser vivo más grande que habitó este planeta? Así es, en este caso se puede tener absoluta certeza de ello porque en el mismo lugar donde se encontró Patagotitán, este dinosaurio más grande del mundo, se encontraron 6 ejemplares de la misma especie. Y con esos 6 ejemplares se logró armar un esqueleto a más del 70%, lo que es verdaderamente un montón, y de esa manera entonces poder tener la absoluta certeza de que medía y pesaba eso que demuestran por sobre todas las cosas huesos tan esenciales como por ejemplo el El fémur, fémur. que da toda esa información de que, bueno, tal cual como lo decías, es un herbívoro del Cretácico Por que suerte era medía más herbívoro, de ¿no? 40. ¿Cómo? Por suerte era herbívoro. Por suerte herbívoro exactamente, pero que no te pase por encima, porque ahí Exacto. también le íbamos a pasar tan mal como si fuese un carnívoro. Pero sí, estamos hablando de un herbívoro de más de 40 metros de largo, 9 de alto y un promedio de 72 toneladas de peso. Realmente importante. Realmente importante. ¿Y por qué la Argentina se convirtió en la tierra de los dinosaurios más grandes del mundo? A ver, hay particularidades que tienen que ver con Patagonia, particularmente con el suelo patagónico, que es, bueno, lo desierto que resulta la tierra patagónica, la erosión de los suelos patagónicos y el rol y el papel importante que cumple el viento que revela y descubre estos huesos, ha hecho entonces que precisamente se revelen y se den más comúnmente y más seguido. Y en ese sentido y en ese caso, Patagonia en general y Chubut en particular, junto con China, tiene de los yacimientos fosilíferos más importantes donde se registra esa época, precisamente esa era que es el Cretácico, donde se da el gigantismo en estas criaturas. Pero particularmente tiene que ver con eso, que se han revelado más fácilmente o que se descubre más fácilmente por las características del suelo. Y en ese caso, a esta vez, precisamente con hace 13 años atrás, cuando se encontró a Patagotitán, revela que es el más grande por estas certezas que recién te comentaba, pero al mismo tiempo también tenemos los dos más grandes también anteriores, que han sido el Argentinosaurus, que tenía ese papel importante hasta antes del descubrimiento de Patagotitán, y el Puertasaurus, que también fue encontrado en Chubut. Y ahora en este caso, bueno, con Carnotaurus, perdón, con Patagotitán pasamos a tener los tres grandes herbívoros que han pisado el planeta. Qué impresionante. Bueno, vivos, en algún momento sí estuvieron vivos. En algún momento sí, y podemos llegar a decir que sí también al día de hoy, entendiendo esta descendencia que hoy tienen las aves por encima de los dinosaurios. Así que realmente podemos decir sí que siguen vivos entre nosotros. Estamos viendo mientras Las tanto aves, quiero decir. Estamos viendo mientras tanto las imágenes, primero del momento del hallazgo del papá de esta criatura que allá por el año 2012, encabezando un gran equipo de gente, ¿no? Porque veíamos a muchos colaboradores, paleontólogos y integrantes del equipo, en la Sí. proporción, ¿no? Cuando vos tenés la vista aérea te das cuenta de la proporción de uno de esos huesos, un fémur, o Ujú. algún hueso de otra parte de su cuerpo, al lado de las personas que estaban trabajando. Sí, estamos hablando del fémur nada más, son 2,50 metros de alto. Fue el primer hueso en encontrarse, la pieza original, vos la conocés, está exhibida allí en el Museo Egidio Ferulio en Trelew. Y lo valioso de esto también es cómo se dio el hallazgo, que fue encontrado por un gaucho que estaba arriando a sus ovejas y notó una protuberancia, una parte que entendió rápidamente que no era una piedra porque parecía como una bocha, y enseguida entendió que eso no se trataba de una piedra común y corriente,
dio aviso al dueño del campo, el dueño del campo dio aviso al MEF, de esa manera es como se realizan la parte protocolar en ese sentido, y ahí comenzó la primera de las campañas, que fue durante 5 años promedio, de bueno, ir a ver de qué se trataba, para luego comenzar con esta excavación, y se encontró, primero se reveló este fémur, que como bien lo decía, ahí claramente se descubrió y se reveló de que ya se trataba de un herbívoro grande, todavía sin saber muy bien que iba a ser el primero de una especie, pero ya se podía entender que realmente era importante su dimensión, porque estamos hablando de un fémur de 2,50 m, y después se empezaron a encontrar más piezas y en un campo bastante, en un radio muy importante, y por sobre todas las cosas esto, que se encontraron no solamente un ejemplar, sino 6. ¿Qué, Entonces, sí. Matías, está muy bueno esto que contás, porque revela un poco el proceso. Yo cuando me refería al papá de la criatura, estamos hablando del paleontólogo, doctor en paleontología, José Carballido, cabeza de ese trabajo. Pero después ahí vos nombrabas a toda una cadena de ciudadanía que de alguna manera convive con estos fósiles, con estos restos y con la idea de la preservación. Porque vos mencionabas al peón del campo que estaba trabajando y que podría no haberle dado ninguna trascendencia, y también a los dueños responsables del campo. Sí, básicamente se trata de esto, y aprovecho la oportunidad para siempre resaltar esto. Por suerte, a nivel nacional y provincial en la provincia de Chubut, pero a nivel nacional tenemos muy buenas leyes sobre la preservación del patrimonio. Y en ese caso, la forma y el protocolo que debe respetarse es, si yo llego a descubrir cualquier pieza, sea grande, sea pequeña, cualquier cosa, cualquier tipo de hallazgo, debo dejarlo en el lugar, no tocarlo, no levantarlo, muchísimo menos llevármelo a mi casa como recuerdo, como adorno. Eso está penado si te lo llevas, ¿no? Está penado, y además no sirve de nada, claro. No sirve de nada porque no tiene ningún tipo de valor, ni siquiera simbólico, si yo no sé lo que tengo en mi casa y tengo un hueso, un caracol, lo que sea lo que sea. El protocolo a seguir es el siguiente: noto que ahí hay un hallazgo, que hay algo fuera de lo común, doy aviso, en este caso el peón de campo dio aviso al propietario del campo, el propietario del campo avisa a policía o gendarmería, Gendarmería avisa a la Secretaría de Cultura de Provincia, que es el organismo de autoridad de aplicación. Y se arma todo ese eslabón. Y exactamente, desde la Secretaría de Cultura o Gendarmería da aviso al personal científico del MEF para entonces responder, en este caso, a esta cadena. Y ahí recién entonces, ¿y por qué digo y destaco esto de no moverlo del lugar? Porque el lugar donde sea que se haya encontrado tiene muchísima información ese contexto. Que si yo lo saco del lugar, borramos. Lo encontré por allá, sí, claro, ya pierde valor, se borra toda la huella y todo ese contexto que puede contar un montón sobre dónde y cómo vivía ese animal. Es muy importante todo esto que decís, porque los chubutenses probablemente ya tengan más fresco todo este protocolo, pero aquel que va de vacaciones y le encanta esto de sentirse paleontólogo, aunque sea por 5 minutos, bueno, sepa que este es el protocolo, que es la mejor manera de colaborar. Matías, como el tiempo... Permitime diga esto también, de vacaciones, como bien lo decís vos, es muy común que me lleve un caracolito, no significa nada, tanto en el aeropuerto de Trelew y aeropuertos de otras provincias, como en las estaciones de terminales, eso se decomisa. Claro, entonces, además. Te lo quito y queda acá. O sea, además se decomisa. Además. Entonces se pasa un mal momento. Bueno, Matías, como el tiempo es tirano, lamentablemente, no quiero dejar de preguntarte dos cosas importantes. La primera, vinculada al Museo Paleontológico. Contanos en qué estado se encuentra al presente, porque el museo tiene muchísimos años, pero sin embargo es un nuevo museo porque ha sido completamente restaurado, así que es una nueva visita. Así es, te cuento rápido porque entiendo las cuestiones de los tiempos. Bueno, el museo tiene 30 años de historia, pero durante los últimos 4 años lo estuvo cerrado porque nos abocamos a esta reforma, a esta ampliación, que era precisamente el objetivo, era poder exhibir a Patagotitán. Y vos estuviste en la inauguración, reinauguramos en noviembre del año pasado. Ahora está abierto de lunes a lunes, con un horario corrido de 10 a 18 horas. Los invitamos absolutamente a todos ahora en vacaciones de invierno, cuando sea, a recorrer Trelew, a recorrer Chubut, venir a ver los dinosaurios. Tenemos hoy ya, es uno de los más valiosos a nivel mundial, y el museo más importante a nivel Latinoamérica, precisamente por su colección en exhibiciones. Estamos hablando de entre mamíferos y dinosaurios, más de 40 piezas exhibidas.
El museo no solamente comprende la parte pública, que es la exhibición de réplicas, sino también la colección y la exhibición de piezas originales, un laboratorio, un centro científico que preserva más de 44.000 piezas originales, fósiles originales, que van desde polen fosilizado a un fémur de 2,50 metros. Y realmente es una institución científica muy importante, muy valiosa, de renombre mundial, que nos ha permitido en este caso hoy exhibir una réplica. Además tenemos nuestra propia fábrica de dinosaurios que nos permite hoy tener esta réplica aquí en Parque Táis para que la visiten todos en Buenos Aires, pero también con estas exhibiciones itinerantes venimos recorriendo el mundo. Otras réplicas de Patagotitán están en Nueva York, Londres, Chicago, ahora una que circula y gira por España, que está ahora exhibida en Zaragoza, luego de haber estado en Barcelona y Madrid, y además también en Australia y Nueva Zelanda. Qué Así que lindo. realmente tenemos una prolífica fábrica de dinosaurios que De hacemos girar por el mundo. patagotitanes. Bueno, pero y tenemos un Exactamente. patagotitán acá en el Parque Táis. Decinos hasta cuándo y Eh, dónde exactamente. No nos podemos quedar sin esa información. Por favor, ahí están, se tienen que acercar para verlo, para medirse al lado de Patagotitán. Esta bestia herbívora de 40 metros de largo está en Parque Táis, justo al lado de Facultad de Derecho, no del lado de la Flor, sino del otro lado. Exit Park, para aquellos que no se hagan los jóvenes, saben dónde va a estar. Total. Así que Sí. ahí justamente en el parque, con entrada libre y gratuita, que es el horario del parque, de las plazas de aquí de Buenos Aires, abierto hasta las 10 de la noche, si mal no recuerdo. Y es para acercarse, Sacar sacarse una foto y fotos, poder hacer la tomar. clásica Susana. ¡Vivo! Exactamente, Todos vivo y queremos poder hacer ahí. eso. Exactamente, así que obviamente toda esta cartelería, todo este que estoy contando está en una cartelería informativa que da desde la entrada del parque hasta la base de Patagotitán, así que ahí van a aprender un montón y después, si quieren más, pueden venir entonces a Trelew a conocer nuestro museo, que nos Con vamos todo a gusto. recibir con los brazos abiertos. Bueno, Matías, nada, sos un apasionado, vos y toda la gente que está debajo de ese gran paraguas que, por un lado, la pasión paleontológica y después el trabajo que se hace dentro del museo. Así que un abrazo enorme, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vos y gracias por esta nota. No, Muchas por favor. gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Matías Cutro, coordinador de marketing, responsable de comunicaciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew. Y nosotros, bueno, ya con esta nota, casi que estamos llegando a la despedida, ¿eh?